Damos gloria a Dios por su presencia y su manifestación y seguimos exaltando al Rey de Reyes por las grandes obras y porque en Dios estamos haciendo proezas y estamos viendo la expresión de Él mismo para su gloria y para su alabanza. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la forma en que el programa anterior llegó a contagiar nuestras vidas, a desafiarnos, y la forma en que ahora Misión Cristiana El Calvario está viendo su relación con Dios. Damos gracias a Dios por las personas que están conectadas, por las iglesias completas, las bendecimos y las saludamos desde aquí de Reforma Apostólica, y también todo el equipo de Reforma Apostólica envía saludes a cada uno de ustedes, como a los grupos de comunión familiar, a las personas individuales que lo están viendo y que lo están escuchando. Dios les bendiga y un saludo desde la sede central, aquí donde el Señor nos dirige, nos guía, el lugar que el Padre ha escogido para manifestarse y para expresarse como tal. Por lo tanto, exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Así que gracias a Dios por su manifestación, por su poder, porque estamos viendo las maravillas de Dios. Es sorprendente el desafío que ha provocado ahora, no solo el día del ayuno, de esos 3 días que fueron gloriosos, sino a raíz de Reforma Apostólica del lunes pasado, cómo personas se han metido más y han entendido que el Espíritu Santo ahora nos está introduciendo más profundo con el Señor para que podamos conocerle y exaltarle con todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios por su fidelidad y porque todo esto es expresión de su amor, es expresión de la manera en que Dios nos ha elegido y escogido y nos ha llamado para ser la esposa del Cordero. Por eso es que exaltamos a Dios, porque todo esto es por pura misericordia y por pura fidelidad y amor del Señor. Su plan, su propósito, su diseño, todo aquello que Él trazó desde antes de la fundación del mundo y que ahora en Cristo Jesús todas las cosas son realidades y se expresan, porque de esa manera podemos glorificar y podemos exaltar a Dios con todo el corazón. Vamos a continuar con lo que dejamos el lunes pasado. Estuvimos viendo el lunes sobre la importancia de profundizarnos en el Señor, que ahora Dios quiere una relación más profunda y correcta con Él. Así que esto es lo que Dios precisamente está haciendo a través de su Espíritu Santo. Pero también mirábamos en Cantares la forma en que el amado se relaciona con la amada. Decíamos que esta no es una expresión, o eso no se lo dice a todas las mujeres, sino se lo dice a alguien específica, a su amada. Esto no se lo dice a todas las iglesias, esto se lo dice a la iglesia amada. Así que gloria a Dios por ello, porque Dios no trabaja solo con aspectos generales, sino Dios también es muy específico en su relación. Por ejemplo, tenían muchos discípulos, pero dice que de entre ellos escogió a 12. En otras palabras, fue más exclusivo. Pero dentro de esos 12 habían 3, con los que él iba a hacer los milagros más fuertes y más de mayor trayectoria. Pero dentro de esos 3 había uno que era Juan el Amado. Vemos cómo es que el Señor se relaciona, no porque haga preferencias, sino sencillamente por la actitud, por el estilo de vida y por la relación que se tiene con Jesucristo. Por eso es que se ganaban el corazón de Jesucristo. Aquí vemos una amada que se gana, prende el corazón del amado, pero un amado totalmente enamorado de su amada.
Y vuelvo a leer esos versículos aquí en Cantares capítulo 2 y versículo 9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, fíjese que fue algo muy específico, no les dijo, sino me dijo, o sea, es un mensaje exclusivo. Y me dijo, ¿qué cosa? Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que están en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y nos quedamos en el siguiente versículo, solo lo tocamos en parte, pero eso nos sirve de introducción a lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y leímos el siguiente, mi amado es mío y yo suya, y él apacienta entre lirios. Qué importante es ver este desarrollo y este crecimiento de relación. Y por eso decíamos que en ese tiempo del ayuno, decíamos el lunes pasado, que el Señor nos ha puesto en la relación correcta, pero la relación correcta es aquella relación que se va profundizando en Él, conectándonos más en Él, estando más en Él, y decíamos que es una relación espiritual. No es una relación íntima desde la perspectiva humana, desde la perspectiva corporal, no es una relación íntima desde la perspectiva física, y como se decía, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces nos perdemos bendiciones por complejos o por prejuicios que tenemos, o por ver las cosas del Señor de una manera puramente humana, limitada o con morbosidad? Y decíamos que nuestra expresión de decirle al Señor te amo no es una expresión solo porque ya las cosas están diferentes, sino la estamos haciendo no por ser hombres, sino la estamos haciendo a nivel de iglesia, tanto hombres y mujeres. Y como iglesia nos corresponde decirle eso al Señor, porque la iglesia, compuesta de hombres y mujeres, es la que debe expresar la gloria del Padre, la gloria de Jesucristo, su manifestación y su poder en todas las cosas. Ahora, por eso es una relación espiritual. Entonces no es una multiplicación física, como decíamos a nivel humana, sino es una multiplicación espiritual, y por esa razón es que el Señor se manifiesta y glorifica su nombre en nuestra vida. Cuando digo esto, no me estoy refiriendo al crecimiento y a la multiplicación de la iglesia en relación en números, porque si Dios hubiera actuado de una manera física, Él hubiera tenido que haber sido hecho hombre para tener esa capacidad. Él es Dios, y si no, Él hubiera hecho otros dioses también, y hubieran muchos dioses, pero solo hay uno, el único Dios verdadero. Ahora, por eso es que hablamos de relación íntima, porque esa relación íntima tiene que ver con conectarnos a Dios, con conocer lo profundo de Dios. En otras palabras, conocer a Dios en su plenitud. Y como la iglesia es la plenitud de Cristo, por esa razón es que así como Cristo conoce al Padre, así Él quiere que nosotros conozcamos a Cristo y al Padre, porque tenemos que ser como Él.
Por eso somos cuerpo y el cuerpo no puede ser diferente a la cabeza. Ahora, debido a eso, tenemos que ser como Él en todo el sentido de la palabra, en la manera de vivir, en la manera de pensar, en su santidad, en ser una iglesia gloriosa, en ser una iglesia sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque Él es así. Así tiene que ser la iglesia. Ahora, decíamos casi finalizando el programa anterior, cuando dice en el capítulo 2 y versículo 15 de aquí de Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Qué importante es esto, y decíamos la necesidad, y valga la redundancia, la importancia de cuidar los detalles. Las cosas minuciosas son las que a veces pasamos por alto. Creemos que no se van a dar, sin embargo existen zorras pequeñas que echan a perder las viñas grandes. No se necesita que traer el ejército de algún país y bombardear las viñas grandes, sencillamente descuidarnos en detalles que son los que afectan las viñas grandes. Hablábamos sobre la importancia de cuidarnos espiritualmente, la importancia de que le diéramos atención a todo aquello que el Señor quiere que nosotros le demos atención. La importancia de cuidarnos de una manera integral, de una manera completa, porque el Señor mismo dice que nosotros también debemos de cuidarnos, porque Él es el Dios de paz, que os santifica en todo, espíritu, alma y cuerpo, de una manera integral. Y hablábamos sobre la necesidad de una iglesia que se prepara, que se cuida, de una amada que va en preparación a encontrarse con su amado. Déjeme decirle, el propósito del Señor al establecer su plan, el propósito del Señor a establecer su diseño, al establecer su propósito que esté definido, y al revelarlo, al traer a Cristo Jesús para comprar a la iglesia con su sangre y redimirla, no es para hacernos salvos solamente. Si fuera salvos, prácticamente su obra ya estaría completa. El propósito del Señor no es solamente para hacernos salvos. El propósito del Señor es cierto, es también para que seamos salvos, pero el principal propósito es que lleguemos a ser a la imagen de Cristo para ser la esposa del Cordero. Ese es el llamamiento supremo al que Pablo se refería. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a los que llamó también justificó, y a los que justificó también habla de que los condujo a la relación correcta. Pero antes de eso dice que fuimos llamados conforme su propósito en Romanos 8:28. Hablando del propósito, el siguiente versículo 29 dice: para que seamos hechos, y a los que llamó los predestinó para que sean hechos conformes a su imagen. Entonces, ¿en qué consiste el llamamiento supremo? No en ser salvos, tampoco en ir al ministerio. Es glorioso ser siervo de Dios, pero ese no es el llamamiento supremo. Tampoco es tocar un instrumento, tampoco es recoger las ofrendas. ¿Cuál es el llamamiento supremo? El ser conformados a la imagen de Jesucristo, porque esa es la iglesia que va a dar la talla para ser la esposa de Jesucristo. Ahora bien, el cuidar los detalles es cuidar a la iglesia completa. Cuando digo completa, no estoy hablando de todo lo que se llama iglesia hoy en día. No es la iglesia amada, es aquellos que han dado la talla y que viven conforme la voluntad y el propósito del Señor. Ahora, por eso es que esa iglesia, el mismo Señor, aquí vemos en Cantares, cuando habla este escritor aquí, expresa no solo su amor hacia su amada, no solo que quiere ver su rostro,
no solo que quiere oír su voz, no solo que quiere tener comunión, sino, como ya leímos, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¡Qué tremendo! No se necesitan cosas grandes para echar a perder algo. Sencillamente la falta de cumplir detalles o la falta de medio hacer las cosas o el hacer medio hacer las cosas produce que nosotros no estemos cuidando el rebaño ni la iglesia de Jesucristo. Hablaba en Reforma Apostólica hace 15 días sobre la importancia de cuidarnos espiritualmente, de tener salud espiritual, pero también tener salud en nuestra alma, tener salud también en nuestro cuerpo, porque es santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Es una santificación completa y la santificación tiene que ver con personas saludables, no personas que estén afectadas ni heridas. Aunque hayan sido afectadas o aunque hayan sido heridas, desechan todo eso por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo renuncian, todo lo dejan, todo lo abandonan, de todo eso se despojan porque entendemos que hemos sido llamados para algo glorioso, poderoso, y por eso es que nos cuidamos, pero también dirigimos a la iglesia, los siervos de Dios y las siervas de Dios, a que se cuide la iglesia y a tener una iglesia sana en todo el sentido de la palabra. Y hablábamos de la importancia de las relaciones. Hablaba precisamente de 1 Juan 1:7, donde habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero luego dice, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Habla de las dos cosas, del perdonar pecados, pero también habla de limpiar pecados. Hay gente que pide perdón, pero sus pecados no han sido limpiados, sus vestidos siguen manchados. Ahora, este es el problema de zorras pequeñas que hemos pasado por alto, que están dañando la iglesia de Jesucristo. Hace 15 días que se predicó esto, fue sorprendente el restablecimiento de relaciones entre hermanos, entre siervos de Dios, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre familiares, incluso entre empleados. Hay testimonios de cómo los jefes llegaron a arreglar cuentas con sus empleados o los empleados con sus jefes. Qué tremendo lo que produjo todo esto, fue un impacto muy glorioso. Y precisamente por eso es que tenemos que cuidar las zorras pequeñas. Hemos visto esto como algo muy simple, o la limpieza como el perdón de pecados como un sinónimo. Por ejemplo, hemos confundido varias cosas que hemos pensado que son sinónimos. Dice la Escritura, la iglesia va a ser gloriosa, pero habla de santa, pero luego dice sin mancha. Cualquiera diría, pero ¿cómo es eso que está sin mancha, pero si va a ser santa? ¿Cómo es eso entonces que va a estar manchada, pero va a estar santa? Porque hemos creído que son sinónimos, son dos cosas diferentes. Porque el manchar tiene que ver con nuestras acciones injustas. El tener manchados nuestros vestidos tiene que ver con la falta de comunión, la falta de relación correcta entre los hermanos, la falta de relación correcta entre los pastores, la falta de relación correcta entre una iglesia y la otra, que es de Misión Cristiana el Calvario, y de alguna otra que sea lavada con la sangre de Jesucristo. No por ser iglesia o tenga el nombre de iglesia, significa que sea la iglesia lavada con la sangre de Jesucristo. Pero me refiero a eso. Pero especialmente como le estoy hablando a Misión Cristiana del Calvario, por eso es que lo menciono así, y no puedo hablarle a otras iglesias, pero sí puedo hablarle a Misión Cristiana del Calvario de la importancia de esa relación entre una congregación
y otra. Y a eso se le llaman zorras pequeñas. La falta de cuidado y la falta de atención a estos detalles que hemos pasado muchas veces por alto o asumimos que porque ya pedimos perdón ya estamos bien. Decía el lunes hace 15 días que hay personas que yo les he escuchado que me dicen, apóstol, yo estoy bien, yo ya pedí perdón, así que yo ya estoy bien, pero no tiene comunión. Está perdonado, pero sus vestidos no están limpios. Ahora, quiero ampliar esto para que evitemos errores, pero también que no compliquemos ninguna situación, sino que podamos actuar correctamente dentro del orden y el propósito de nuestro Dios. ¿Qué significa entonces cuidar las zorras pequeñas? Decíamos que es cuidar los detalles. Es cuidar las cosas que a nosotros según nos parece como que ya están arregladas o no les damos importancia, porque asumimos que ya están hechas porque hemos confundido y hemos creído en esos sinónimos que nos han afectado y dañado. A eso se le llama zorras pequeñas. Lógicamente no es solo eso, zorra pequeña, pero hoy solo voy a entrar a continuar con ese punto y debido a que traigo la importancia sobre la relación correcta, la comunión los unos con los otros, que es la evidencia de andar en luz. Si no dice, el que no tiene comunión con los hermanos anda en tinieblas. El que no ama a los hermanos anda en tinieblas. ¿Cómo es que alguien anda en tinieblas? No es el del mundo. Puede ser alguien de la congregación, puede ser el pastor, puede ser la sierva del Señor, puede ser el discipulador, si no tiene comunión los unos con los otros, si no tiene comunión con los demás pastores, si no tiene comunión entre la esposa del pastor y la otra esposa del pastor. Eso es importante. Por eso es que la iglesia ha sido llamada a vivir en plena comunión y luz con el Señor, porque Dios es luz. Además, toda esta expresión del amado hacia su amada la lleva a que se cuiden. Pero fíjese que dice, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Está diciendo que no es el esposo el que la va a hacer, ni es función de la esposa en sí. Cuando dice cazadnos las zorras, eso implica que tiene personal competente y capaz de cuidar a su amada. Ahora, según Efesios capítulo 4 y versículo 12, dice que Él ha puesto los ministerios para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes son los responsables de cuidar la iglesia? ¿Quiénes son los llamados a responder cómo está la iglesia? Porque somos parte de la iglesia. Cuando cuidamos la iglesia, nos estamos cuidando a nosotros mismos como siervos y siervas del Señor, como discipuladores, como grupos de alabanza, como ministradores para los niños. Todas esas cosas son importantes porque debemos cuidar esos detalles que pueden afectar las viñas que están en cierne, que nos evitan aprovechar el fruto, que nos evitan ser bendecidos con el fruto del Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no llevamos fruto? Si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos clamando, si salimos a evangelizar, pero pues por la falta de comunión los unos con los otros. Ahora, por eso dice que hay que cuidar las zorras pequeñas. ¿Qué significa esto? Que hay que cuidar que éstas no vengan a dañar y no vengan a dañar la viña. ¿Por qué? Porque esa viña es para el amado y para la amada. La iglesia entonces no sería beneficiada. Él pide a las personas adecuadas que cuiden eso. Y en este caso, los siervos de Dios son los llamados a cuidar. Hay un versículo aquí en Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo explica, hablando en relación a las iglesias, sobre la importancia de cuidar la grey del Señor en relación a quien corresponde
de que cuide de este trabajo que se debe hacer. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad el rebaño, en otras palabras, cuidad del rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No necesariamente son pastores. Incluye pastores, incluye cualquier ministerio, incluye discipuladores. No está hablando necesariamente de ministerios específicos, pero sí habla de obispos, o sea, los supervisores, los que están cuidando la grey del Señor. ¿Y qué dice? Que cuiden, ¿qué cosa? Que estemos mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar la iglesia del Señor? Hemos pensado que lo hemos comparado con las ovejas naturales, las ovejas físicas, y de llevarles a comer y de ver solo ahí que no venga el lobo y que coman bien y ya estuvo. Pero no hemos cuidado de estas zorras pequeñas. Y fíjese, el apóstol Pablo lo dice, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por eso es que hay que cuidarla. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, ¿qué nos dice? No solo que vendrán de afuera, sino se levantarán de adentro. Y gente que va a venir a violentar, a estropear y a atropellar la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo uno? ¿Qué está diciendo? Dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es la falta de cuidado que existe o que se da en algunos casos. Esta es las zorras que se meten dentro de las iglesias. Estas son las zorras pequeñas, detalles que no cuidamos y que debemos tomarlos en cuenta para evitar que afectemos y dañemos a la iglesia que Él compró con su sangre. Es su iglesia, no es nuestra iglesia. Sin embargo, dice que estas personas arrastraron a la iglesia tras sí. Quiere decir que reconocieron que la iglesia era de ellos, pero no era de Él. La iglesia no es suya ni es mía, la iglesia es de Jesucristo. Le pertenece a Él y mi responsabilidad como ministro que Él me ha elegido no es para arrastrar la iglesia hacia mí y hacer de la iglesia mis discípulos, sino hacer de la iglesia los discípulos de Jesucristo. Ahora, son zorras pequeñas que vienen y afectan. Y lo quiero ilustrar con algunos 2 o 3 casos que nos van a servir ahora nada más para aprovechar, y en los otros programas de Reforma continuaremos hablando sobre esto. Quiero que vayamos a 1 Samuel, el libro primero de Samuel. Primero de Samuel en el capítulo 1. Está el caso de Ana, y encontramos aquí al esposo de Ana. Pero también encontramos el caso del sacerdote Elí. Pero no vamos a hablar tanto de los hijos de Elí ni del sacerdote Elí en sí propiamente, sino vamos a enfocar el caso que hoy nos interesa. Fíjese que aquí dice, en el versículo 4, leamos el 3. Y todos los años aquel varón subía, 1 Samuel 1, 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, aquí es donde quiero que pongamos la atención, y mientras el sacerdote Elí, ¿qué pasó allí? Estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, Ana estaba tan metida en la presencia de Dios y haciendo un voto en la presencia de Dios y descargándose en la presencia de Dios. Pero mira ahora la situación de Elí. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 12? Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. ¿Cómo la tuvo Elí? Por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Imagínese esta situación. Leí esto porque no muchos conocen esta historia. Los hermanos que han estado ya mucho tiempo en el Evangelio sí la han de conocer. Pero ahora veamos esto. Viene Ana muy cargada y amargada de espíritu, se pone a orar delante de Dios. Pero ahora veamos la actitud del siervo de Dios, en este caso Elí, el sacerdote, el encargado de ministrar en el templo. La ve y la juzga y asume que está ebria. Y no solo asume, sino se lo dice: digiere tu vino. Él pensó: esta mujer está borracha, está ebria, y por eso es que está orando así largamente. No discernió la situación, no actuó correctamente, no actuó espiritualmente, sino se dejó llevar por su prejuicio, por puros asuntos de razonamiento. Solo vio y razonó, no vio y discernió. Esa es la gran diferencia. Y la tuvo por borracha. Y le dice: digiere tu vino. Y en otra versión dice: digiere tu vino y te vas. Mire la actitud del sacerdote Elí. Pero ahora viene Ana, ¿y qué hace? No, Señor mío, yo no soy una mujer ebria. Yo no soy una mujer que ha bebido ni vino ni sidra, sino soy una mujer que tiene angustia de espíritu.
¿Cómo ve usted la situación allí? Viene Elí y le da una orden a Ana. ¿Y qué hace Ana? No, Señor mío. Usted y yo diríamos, se rebeló contra la cobertura. No hizo caso a la cobertura. Sin embargo, Ana siguió orando. ¿Y usted qué hubiera pensado sobre eso? Esa es rebelión. Esa mujer no le va a contestar el Señor porque no me obedeció, no me hizo caso y está rebelde. Está allí en la carne. ¿Qué pasó? Ella sigue orando. El Señor la libera. En su actitud así, viéndola superficialmente o viéndola humanamente, ella estaba en rebelión contra Elí. Sin embargo, no era una rebelión porque ella estaba permaneciendo en la presencia de Dios. El quien estaba errado no era la mujer, sino era Elí. El problema es que a veces creemos que como pastores no nos podemos confundir. Pero a veces usamos prejuicios, razonamientos, o nuestras emociones se alteran y afectamos la iglesia y el cuerpo de Cristo, dándoles directrices que en vez de ayudarles, les afectamos. Digiere tu vino y vete. La trató de borracha. Le dijo, digiere tu vino y te vas. Estás ebria. No sé a cuánto nos gustaría que alguien, el pastor, nos dijera así. ¿Qué haríamos? Agarramos y nos levantamos y nos vamos. Sin embargo, esta mujer insistió, porque dice que estaba en la presencia del Señor. Estaba delante de Dios y entendió que estaba en su presencia y que solo allí podía encontrar la respuesta de todas las cosas. Veamos esto. Si Ana le hubiera hecho caso a Elí, ¿qué hubiera pasado? Su milagro no se le da. Ella no hubiera sido sana espiritualmente, porque dice que era una mujer amargada de su espíritu. Ella no hubiera ido a adorar, ella hubiera seguido sin comer, hubiera seguido llorando, su situación hubiera seguido igual en algún aspecto, pero peor, porque ahora afectada por una directriz de un ministro que no cuidó su alma, ni cuidó su corazón, ni se preocupó de que fuese sana espiritualmente. Estas son las zorras pequeñas que dañan las viñas, la viña del Señor. Es por eso que se hace necesario que nosotros cuidemos. Se recuerda que hablábamos de la importancia de cuidar la salud espiritual. Dígame en qué momento Elí cuidó la salud espiritual de esta mujer. Ella se portó firme en el Señor, no fue rebelde. No fue que el Señor le dijo, bueno, por tu rebelión no le hiciste caso al varón de Dios, cuando el problema era el varón de Dios. Puede ser el discipulador, puede ser el siervo o la sierva de Dios, puede ser alguno del grupo de alabanza o de los ministerios que ayudan en la enseñanza con los niños, puede ser cualquier persona que enseña. Que a veces no estamos cuidando la salud del pueblo de Dios, sino sencillamente vemos aspectos superficiales y juzgamos. A eso se le llama zorras pequeñas. ¿Qué pasó después? Y dice la Escritura, al fin, ya que Ana persistió y permaneció en la presencia del Señor, le dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pero Dios no le contestó porque el sacerdote le dijo eso, que el Dios de paz te dé la petición que le has hecho. No fue por eso que le contestó Dios, le contestó porque ella siguió derramando su alma en la presencia del Señor. Fue una iglesia, llamémosle así, tipificando a Ana como la iglesia que cuidó su salud espiritual, se cuidó a sí mismo. Pablo por eso le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Se cuidaba.
era sano, no podía tener relaciones claras si no se cuidaba primero a sí mismo. Este no fue el resultado de una palabra profética de Elí. Sencillamente fue porque ella se descargó en la presencia del Señor. Y dice la Escritura en el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. ¿Y qué dice? Adoraron delante de Jehová y Dios se acordó de ella y dio a luz un hijo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no le dijo Dios? No le hiciste caso al siervo de Dios. Es que tenemos que cuidar esas zorras pequeñas que están afectando y que no nos llevan a cuidar a la iglesia y al corazón, su salud espiritual. Debemos de ser al tal punto cuidadosos que debemos hacer que la iglesia siempre esté sana espiritualmente. Otro caso que quiero hoy mostrar es aquí en Hechos capítulo 15 y versículo 39 especialmente, pero voy a hablar desde el 36 para que conozcamos el caso. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que os hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Mire lo que Pablo empezó a pensar de Juan Marcos. Y hubo tal desacuerdo, versículo 39, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo quiero que veamos esto, y por eso es que ahí en el versículo que tenemos está subrayada la palabra que hoy quiero darle importancia. Si usted lo ve así fríamente y humanamente y carnalmente, usted diría: Pablo y Bernabé se dividieron. Aquí hubo una división. ¿Cuán fácilmente decimos palabras que no son y que están fuera del contexto bíblico? Aquí dice se separaron, no dice se dividieron. Ahora, ¿por qué se separaron? No es lo correcto el estarse separando, pero a veces es necesario debido a desacuerdos, debido a reacciones que en alguna ocasión humanamente tenemos. Porque aquí Pablo, por este momento, no fue dirigido por el Señor, sino dice que a Pablo no le pareció llevar a Juan Marcos, debido a que él se sentía afectado porque Juan Marcos no había querido ir con ellos y se quedó en Panfilia. Estaba afectado Pablo, pero Bernabé empezó a cuidar el corazón de Juan Marcos. Pablo en ese momento no se preocupó por Juan Marcos, sino solo con defender la circunstancia. Estas son las zorras pequeñas que nosotros tenemos que evitar. Y a veces por estar heridos o afectados o dañados, ya sea en el grupo, ya sea en la iglesia, ya sea en el grupo de alabanza, la escuela dominical o en diferentes situaciones, por estar dañados tomamos medidas emocionales con resentimiento y amargura, pero dejamos de cuidar
el rebaño del Señor. Viene Bernabé, cuida el corazón de Juan Marcos, lo corrige, lo forma, lo disipula, y después viene el apóstol Pablo y le dice: tráeme a Juan Marcos porque me es necesario en el ministerio. ¿Qué pasó? Hubo uno que sí cuidó el corazón. Ahora yo quiero hablar de dos cosas básicas aquí. Cuidó el corazón de Juan Marcos, lo levantó, lo hizo crecer, lo hizo desarrollar espiritualmente y ministerialmente, al punto que Pablo lo vio útil, y útil para el ministerio de él, de Pablo. Fíjese que comparando la utilidad entre Pablo y la utilidad que él estaba viendo para que Pablo dijese: me es útil, no era un ministerio cualquiera que estaba pidiendo que alguien de una reacción baja o poca o pobre regresara con él. Era porque ya Pablo lo vio de un calibre y de una estatura espiritual grande que le podía ser útil para él en el ministerio. Porque uno cuidó el corazón de Juan Marcos. Ahora, cuando Pablo le pide: tráemelo porque me es necesario y me es útil en el ministerio, aquí es un punto que quiero ayudar y orientar a la congregación y que evitemos errores. En ningún momento Pablo dijo: tráemelo porque me es útil, pero primero me tiene que pedir perdón porque se fue. Y tú también, Bernabé, me tienes que pedir perdón porque te lo llevaste. No fue así, que es lo que generalmente o usualmente hacemos si queremos restablecer esas relaciones, porque recuerde que no fue, ¿qué cosa? Fue dice aquí claramente, y por eso estaba la palabra subrayada, se separaron, no fue una división. Si hubiera sido una división, otra cosa es. Se separaron, ¿por qué? Sencillamente porque había desacuerdo. Y Bernabé no le estuvo metiendo en la cabeza a Juan Marcos: mira, ese Pablo sí que de una vez, ya viste, no te quería, yo sí te quise, mira. No, lo edificó, construyó su vida, le sanó. Pero también Pablo siguió después ya sano. Él entendió que no era así como debió de actuar, porque reacciona y dice: tráemelo, porque ahora me es necesario. Entendió, ahora sí se dejó llevar por el discernimiento y vio el crecimiento y vio el desarrollo. Quiere decir que la actitud de Pablo cambió. El problema es cuando no cambiamos y pensamos que los otros son los que están mal y al venir tienen que pedir perdón. Claro, si hicieron una cosa en contra y si hicieron algo malo y dañino, sí tienen que hacerlo. Pero cuando son por desacuerdos debido a que alguien está abusando de su autoridad y está usando mal su autoridad, no necesariamente tiene que venir y pedirse perdón. Ni Bernabé le dijo a Juan Marcos: bueno, ahora que vamos allá con Pablo, lo primero que vamos a ir a hacer es pedirle perdón para arreglar cuentas. Es lo que generalmente los siervos de Dios hacemos e instruimos a los hermanos. Yo recuerdo que hace muchos años, hace unos 20, 23 años, voy a hablar con franqueza, en la escuela pasada. Llegué a una congregación de la misión y estaba allí, había predicado y el mensaje del Señor había sido precisamente de la vida de cuerpo. Viene el pastor y dice: hermanos, nos vamos a quedar un rato, un momento más después del servicio, así que no se vayan, nadie se vaya, todos se van a quedar. Y todos justamente se quedaron. Y en eso dice: hermanos, hemos tenido una predicación hermosa, que el Espíritu Santo nos ha hablado, qué lindo será que arreglemos cuentas. Y al principio yo dije: pero esto no es así. Pero el pastor, yo solo lo dije en mi mente y el pastor siguió.
En eso se para un hermano y dice, bueno, pues hermanos, yo voy a mencionar el nombre en ese tiempo, independientemente de que alguien se llame así, pero voy a explicarlo. Fíjense que yo, dice, tengo problemas con el hermano Paco. No me llevo bien. Cuando estoy hablando con él no me siento bien. Yo me he sentido así, y asá, y asá, y he pensado mal de él, y el Señor me dice que ore por él, y no puedo orar por él, porque hay algo en contra mía sobre él, así que yo le pido perdón. Y así empezaron a pararse diferentes hermanos, y a empezar a pedirse perdón y a decirse cosas que sentían del uno al otro. En aquel tiempo sonaba eso como lo correcto, pero ¿qué pasó? Esa misma noche, al terminar, ese hermano Paco se acerca a mí y me dice, apóstol, nunca creí que estaba en medio de hipócritas. Mi corazón está dolido y por eso me voy a ir de la iglesia, porque no creí que estaba en medio de gente enfermiza como esta. Y así hicieron otros. ¿Qué pasó? El daño fue peor, porque no se hizo lo correcto. ¿Y cuántas veces el que estaba enfermo era el hermano que se lo dijo al hermano Paco? Él era el que tenía que ir en la presencia del Señor y sanarse y arreglarse. Pero al ir a pedir perdón al hermano con algo que el hermano Paco no sabía, le hizo más daño. Lo enfermó más porque ahora quedó prejuiciado. El que no estaba prejuiciado quedó prejuiciado y quedó dolido y quedó enfermo y se fue. Y creemos que esas son las soluciones correctas para arreglar las cuentas. Si yo tengo un sentir con un hermano y aunque él no me haya hecho nada, sino es por puro prejuicio mío, es por pura carnalidad mía y porque yo estoy viviendo en una dimensión baja espiritualmente, el que tiene que arreglar las relaciones y arreglar su relación con Dios no es el hermano en el cual yo siento esa situación, sino soy yo en la presencia del Señor. Recuerde lo de Ana. Ana no fue a decirle a Penina, siento esto, me estás afectando, me estás dañando. O Penina, sí, me estás dañando, me estás afectando, te siento como que me estás haciendo la competencia y mira, no le fue a decir eso. Ana fue a desahogarse en la presencia del Señor, se liberó allí, fue libre, fue a adorar a Dios, ahí se ve que sanó, cambió su actitud. Y Penina siguió ahí, pero ella ya estaba sana. Si hubiera ido a decirle todo eso a Penina, ni se hubiera sanado ella y la otra hubiera resultado también peor y le hubiera hecho mala guerra. ¿Cuántas veces por querer arreglar un problema lo encendemos? Esas son los que se llaman las zorras pequeñas que dañan la viña y es tiempo de corregirlas y de hacer lo correcto en la presencia del Señor. Otro caso que sucede mucho es a nivel de parejas. Se pelean la pareja, el esposo, la esposa, o en algún caso el esposo le ha fallado, o al revés, la esposa le ha fallado al esposo, y vienen ante el pastor, ¿y qué es lo que hace el pastor? O la esposa del pastor, o los hermanos. Bueno, pues pídanse perdón, arreglen cuentas, y los ponemos a que se pidan perdón, cuando en ningún momento ninguna de las dos partes, quien fuese la que haya cometido el problema, sea de adulterio o sea algún pleito o sea algún celo o lo que sea, no está haciendo lo correcto, no se ha arrepentido y pide perdón solo así. Y a veces le hemos pedido a las parejas, perdónense, y ahí está, y están las parejas juntas, pero totalmente separadas, porque hay una que está amargada, ahí la otra está resentida, le falta la confianza, no le tiene confianza, y entonces el hogar, ahí la casa parece un Vietnam de conflictos y de problemas. ¿Qué hicimos? Nada. No es el hecho de pedir perdón solamente,
ni exigir, ni pedir que arreglen cuentas, sino es de arrepentirse, de cambiar de actitud y de empezar a tener la comunión perfecta, pero siempre y cuando hayan cambios, estemos en luz. Ahora, esas medidas rápidas de pedir perdón, o ponemos a algún hermano o hermana que se discutieron o se pelearon por algo, pídanse perdón y creemos que solo por el hecho de pedir perdón ya se arreglaron las cuentas, cuando de todas maneras siguen enemistados. Es porque esas son las zorras pequeñas que están afectando la viña y estas dos personas siguen lo mismo, distanciadas. Sí, ya se saludan, pero no tienen comunión. Sí, ya se saludan, pero están totalmente distantes. Ni se respetan, la una a la otra habla de una y la otra habla de la otra. Las cosas siguen peores, porque estamos dando soluciones rápidas que se llaman zorras pequeñas, afectando y dañando las viñas. Pero hay otro caso que quiero hoy enfocar. Y es un caso muy importante, el caso que necesitamos entenderlo muy bien y quiero que sí me ponga toda la atención del caso. Y si necesita oírlo 2 o 3 veces, exactamente y correcto. Porque si no nos puede llevar a una equivocación. Quiero leer el contexto para que entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar. Es Hechos 19, versículo 1 al 9. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora mire cómo Pablo viene y los ubica y los pone en el orden correcto. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ya habían sido bautizados, pero en un bautismo de arrepentimiento. Este bautismo del Señor Jesús, el que Él estableció, es el bautismo para nacer de nuevo. Ahora, los introdujo al orden. Qué hermoso, qué cosa tan preciosa la que hizo. Pero ahora, ¿qué pasó? Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Mire qué glorioso lo que empezó a pasar. Y eran por todos unos 12 hombres en los que pasó esto. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Los siguió instruyendo en la palabra, los siguió discipulando, los siguió adiestrando. Pero vea el 9, que es el versículo que nos interesa. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esta sí es división. Sin embargo, dice, se apartó y separó. ¿Qué pasó aquí? Ministró el bautismo, los corrigió, los ubicó, les enseñó sobre el bautismo y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y empezaron a profetizar, y 3 meses tardó Pablo enseñándoles del reino de Dios. Pero dice que algunos, versículo 9, endureciéndose algunos. ¿Qué significa la palabra endureciéndose? No solo es rebelándose, sino ellos mismos determinaron no meterse
no ubicarse, no entrar al diseño. Ellos mismos determinaron no hacerlo, pero todavía pusieron una actitud peor. ¿Qué dice allí? Que maldijeron el camino delante de la multitud. Eran obstinados de una manera fuerte. Se rebelaron y esta rebelión les llevó a maldecir. Ahora, ¿qué hizo Pablo con los discípulos que se habían bautizado, se habían metido al orden, se habían ubicado y que ahora estaban escuchando el adiestramiento? Le hacían caso, le escuchaban a Pablo sobre el reino de Dios. No que oían porque los demás también le oyeron, pero estos se pusieron rebeldes y dijeron, no queremos nada de eso. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos de ellos por la salud espiritual de los discípulos, porque si los dejaba allí, estos los iban a enfermar. Humanamente o al criterio de muchos pastores, esto sonaba que Pablo llegó a dividir la iglesia de Éfeso. Sin embargo, llegó a sanar la iglesia, a ubicarla, pero cuidó a aquellos que se metieron y que obedecieron y que se ubicaron. ¿Pero qué hizo? Se apartó de ellos. ¿De quiénes? De los obstinados, de los que se determinaron endurecer su corazón y los que maldijeron el camino. Él de una vez dijo, estos de una vez van a dañar y afectar a estos. Así que lo mejor es quitarlos por salud espiritual. Así ni se pelean, ni estos fracasan, ni estos se les provoca a que sigan peleando y a seguir hablando y a seguir blasfemando, sino lo más correcto es apartarse. ¿Qué pasó? Dice que Pablo se apartó, pero apartó y separó a los discípulos de ellos y les fue a enseñar durante 2 años la palabra del Señor, a ellos ya directamente. ¿Qué significa esta palabra apartó y separó? Nosotros humanamente en nuestro enojo, en nuestra ira, decimos, no, esa es división. Cuando lo que estaba haciendo era cuidando la iglesia, cuidando a los que estaban en orden, cuidando a los que se sometieron en orden, y dejó a aquellos que estaban maldiciendo que el Señor trabajara en sus vidas. Porque si los hubiera dejado allí y Pablo se hubiera ido, primero hubiera sido descuidado con los que se ubicaron. No hubiera cuidado el rebaño del Señor. Pero segundo, cualquier reprensión o castigo que el Señor hiciese sobre estos que maldijeron el camino, recaía también sobre los que estaban allí. Por eso los apartó y los separó, y les adiestró y les enseñó las verdades del reino de Dios. Según la historia bíblica, esta iglesia llegó a ser muy grande, la iglesia de Éfeso. Según algunos historiadores, dicen que esta iglesia llegó a tener cerca de 25,000 personas. Una iglesia grandísima, con mucha influencia, con mucha fuerza. Ahora, ¿todo por qué? Si Pablo los hubiera dejado ahí en medio de esos leones y en medio de esas fieras y en medio de esos que maldecían, la iglesia de esos 12 hubieran desaparecido. Pero viene Pablo y cuidó a los que estaban actuando correctamente. Nosotros hubiéramos dicho, no, eso no debe hacer, debe dejarlos. Por eso es importante el cuidar que las zorras pequeñas no dañen la viña. ¿Cuántas veces tenemos que tomar una actitud así por cuidar el rebaño del Señor? ¿Cuántas veces hay que hacer así solo porque algunos se mantienen obstinados o, como dice aquí, que se endurecieron a ellos mismos y que empiezan a maldecir? Eso no es cuidar la iglesia del Señor si los dejamos allí. Ahora, vuelvo a repetir, ni el caso de Bernabé y Saulo fue división, ni el caso
fue división, fue separación, dice la Biblia. Ahora, qué importante es cuando la Biblia nos aclara esto, porque cuando habla de la iglesia de Corinto, sí habla de que algunos están divididos. Esa no es separación, esa es división, que ya estaban totalmente en conflicto. Aquí estaban bien los 12, pero los demás eran los que no estaban correctos. Por salud de ellos, Pablo tuvo que apartarse y separarse. ¿Cuántas veces hemos malentendido algunas cosas que suceden en la viña del Señor? Y permitimos que las zorras pequeñas vengan y sentenciamos y acusamos y hubiésemos dicho, o estos quizás que se habían endurecido y maldijeron el camino, quizás dijeron, Pablo es un divisor y lo declaro un divisor de iglesias, echando condenaciones que realmente no eran las correctas. Ni ninguna condenación es correcta, definitivamente, con actitudes incorrectas. ¿Cuántas veces hacemos así? Cuando Dios bendijo a Pablo y bendijo a estas personas que se ubicaron, porque más adelante dice, y versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y la iglesia creció y edificó, y después tuvo ciertas cosas que se afectó y dañó con el tiempo. Pero quiero llegar a esto, la preocupación de cuidar. Viene el amado y dice, cuiden que las zorras no echen a perder las viñas, las zorras pequeñas. Porque la viña ya está en cierne, ya está lista para dar su fruto. ¿Y cuántas veces estas cosas, por malas actitudes o por prejuicios o por actitudes carnales, tomamos determinaciones y sentencias puramente humanas y no espirituales? Pero es el tiempo que nos preocupemos porque la iglesia sea sana y que esté presentada delante del Señor, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las zorras pequeñas echémoslas abajo. Suenan como algo bueno, según lo tradicional, según la escuela pasada, según nuestros sentimientos y emociones, suenan como lo correcto, pero a eso se le llama zorras pequeñas. Es necesario entonces que cuidemos la viña del Señor, porque dice, hay que cuidar a la amada. Hay que cuidar a la amada. Cuiden las zorras pequeñas, porque si no se va a afectar la viña que es de Él y la viña que es de su amada. Somos llamados siervos y siervas de Dios a cuidar el rebaño de Jesucristo. Somos llamados a cuidar la iglesia, la cual Él se entregó por ella, la cual Él la compró por su sangre. Pero también la iglesia misma tiene que responder como una Ana, correcta delante de la presencia del Señor y someterse al diseño y al propósito del Señor. Es el tiempo que tantos siervos, siervas, discipuladores, echemos fuera las zorras pequeñas, pero la iglesia misma también tenemos que echar las zorras pequeñas entre hermano y hermano, entre discípulo y discípulo, entre discipulador y discípulo, discípulo y discipulador, discípulo y pastor, pastor y discípulo, o entre pastor y pastor. Echemos las zorras fuera en el nombre de Jesucristo, porque la iglesia, porque a la amada, dijo el amado, hay que cuidarla y que por eso hay que echar las zorras. Y hay que cuidar que las zorras pequeñas no vengan a dañar la viña. Cuidemos de esos detalles, de esas cosas pequeñas que parecen pequeñas, pero que han afectado mucho las relaciones y que en vez de corregir hemos hecho más daño que bien. ¿Cuánta gente se nos ha ido por ciertas imprudencias y zorras pequeñas que no hemos corregido ni sacado? Es el tiempo ahora de sanar la iglesia.
la iglesia misma que se sane como Ana en la presencia del Señor. Y que ahí vivamos espíritu, alma y cuerpo, sanados, con salud espiritual, salud emocional, salud física también, para que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestra vida. Recuerde que es una salud integral. Es una salud integral y estamos llamados nosotros como ministerios, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, o sea un discipulador, o ya dije un ministerio de alabanza, o un ministerio que enseña en la escuela dominical, está realmente puesto para cuidar el rebaño del Señor, porque al cuidar el rebaño del Señor se está cuidando a sí mismo, porque el ministro, el discipulador y yo como apóstol de Jesucristo y de Misión Cristiana del Calvario, somos la iglesia de Jesucristo. Adelante en el nombre de Jesús y que juntos veamos su gloria y que disfrutemos de su presencia y que seamos inundados del poder de lo alto, cuidando que las zorras pequeñas no afecten la viña del amado ni de la amada. Eso hará de la iglesia una iglesia gloriosa, saludable, preciosa en gran manera, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese, el Congreso está ya casi listo, en las puertas, y va a ser una reunión gloriosa. A través de los anuncios que se están transmitiendo, se está informando y recordando no solo el día, será una actividad de 3 días. Comenzará el primer día a las 8:30 de la mañana y terminará el último día, el tercer día, a las 6 de la tarde. Va a ser un tiempo glorioso, no se lo pierda, pero también está el costo del Congreso. Así que no se quede, véngase, porque esto seguirá maravilloso. Así que a disfrutarlo y viviendo la plenitud de Dios en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu grandeza, y porque podemos exaltar y bendecir tu nombre en gran manera. Y hoy declaramos que esas zorras pequeñas salen de Misión Cristiana del Calvario. Esa escuela vieja sale de Misión Cristiana del Calvario. Esas tradiciones y cultura de ministrar sale de Misión Cristiana del Calvario. Todo aspecto, todo criterio personal, sentimientos y emociones puramente humanas que están afectando la iglesia o las relaciones entre hermanos o entre las mismas parejas, entre familias mismas, hoy somos libres para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A disfrutar de la gloria del Señor. Así nosotros disfrutaremos al Señor con una relación correcta, saludable, espíritu, alma y cuerpo. Y la gloria del Señor será en nuestra vida, quitando las zorras pequeñas que están afectando la viña.